muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Hola Iglesia, ¿cómo están? Soy el Pastor José, bienvenidos una vez más a la Iglesia Cristiana Celular Misionera de las Asambleas de Dios del Perú. Es una alegría estar nuevamente conectados juntos virtualmente para continuar con la serie Primavera de Esperanza con el tema Crisis de Esperanza. Creo que hoy más que nunca debemos estar afirmados en la palabra del Señor que dice en el libro del profeta Daniel en la versión Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 2, versículo 20 y versículo 21. Y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla todo el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Iglesia, no se trata ni de partidos ni de políticos. No se trata ni de legalismo en esta coyuntura que estamos viviendo, sino si estamos del lado de Dios o estamos del lado de los enemigos de Dios. Los invito a ponerse de pie para consagrar este tiempo, este servicio de adoración al Dios vivo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu presencia, gracias por tu poder. Tú eres el Señor de los tiempos, tú eres el Señor soberano, tú vives y reinas, tú eres quien pones, eres tú quien quitas a los reyes, a las autoridades, a los gobernantes. Eres tú, Señor, quien tienes control de mi país, eres tú, Señor, quien tienes control de mi nación. Nosotros confiamos en ti, nuestra esperanza está en ti, nuestras fuerzas están en ti. Todo, Señor, nuestra vida, nuestras familias, todo lo que tú nos has dado, están en ti, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por oír a tu iglesia, por oír a tu pueblo, porque cuando tu pueblo ora, Señor,
suceden cosas. Padre, tu iglesia está viva, tu iglesia es real, el reino de Dios se está extendiendo en esta tierra y creemos, Señor, que también está extendiéndose en nuestra nación, porque tu iglesia es luz y sal para este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a invitar al Ministerio de Música de nuestra iglesia para que juntos podamos adorar el nombre del Señor. Amén. Solo en Jesús está mi fe, mi corazón y mi valor me sostendrá cual roca fiel, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, a su iglesia sostendrá. Asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue. En una cruz fue a morir y Dios mostró su gracia y
Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Venció el pecado, venció la muerte, su nombre es grande, su nombre es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios, Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Es quien gobierna nuestros caminos y nos adopta como sus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, es quien gobierna con su justicia esplendorosa, es su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno, digno, digno. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti.
Escuchemos la palabra del Señor. Solo por gracia, oh Dios, qué linda canción. Siempre nuestra canción debe ser así. Muy bien, vamos a tomarse un tiempo para continuar con nuestra serie que venimos hablando sobre Primavera de Esperanza. Por favor, tomen asiento y vamos a ir en este día a un nuevo tema. Hoy tenemos un tema que nos lleva a reflexionar sobre una especie que a veces de alguna manera de repente no lo hemos considerado como deberíamos hacerlo. Y hoy hablaremos sobre crisis de esperanza. Significa que muchas personas entran en crisis, así como hay crisis de fe, así como hay crisis en otros aspectos de la vida, también hay crisis de esperanza. La gente pierde la esperanza y cuando la pierde, entonces se llama crisis de esperanza. Y de eso vamos a hablar en este día. En la vida, los seres humanos tenemos diferentes tipos de crisis. Por ejemplo, hay crisis matrimoniales, hay crisis en el orden social, hay crisis en el orden político. Estos días hemos visto esa tremenda crisis que se dio en el aspecto político. En esta semana que acabamos de terminar, hemos visto toda una semana de crisis y eso de alguna manera nos habla justamente de esos vacíos. También tenemos crisis en la salud, crisis en la moral, crisis de fe, crisis de ética, crisis espiritual, en fin, una serie de crisis. En la vida los seres humanos afrontamos una serie de crisis. Las crisis son situaciones que aparecen de repente en un momento dado, se pueden afectar la tranquilidad, la paz de las personas o de las instituciones, y que puede provocar ciertos desequilibrios en su comportamiento y desarrollo normal. La esperanza tiene que ver con el futuro, de eso ya hemos hablado, no voy a ahondar mucho en eso. De modo que la esperanza que uno tiene, Pablo dice, la esperanza que se ve no es esperanza, pero la esperanza que no se ve y que se espera, entonces esa es esperanza. Y bueno, entonces cuando nosotros hablamos de la esperanza del creyente, estamos hablando de esa esperanza eterna, de esa esperanza que no lo vemos, pero esa esperanza que Dios ha prometido a sus hijos que la tendremos, la vida eterna. Recuerde que Dios ha puesto eternidad en el hombre, está llamado a la vida y no a la muerte. Para muchos, la muerte es el fin de su existencia. Para nosotros, esta muerte es una etapa para alcanzar la ansiada resurrección y este cuerpo que sea transformado para disfrutar de la vida eterna. Así que para algunos es verdad, aquí todo termina aquí. Eso es triste porque eso es vivir sin esperanza. ¿Qué situaciones produce la crisis de esperanza? Sería la pregunta para empezar nuestro tema. Primero, hoy veremos dos aspectos importantes. Primero, sentimientos de desesperanza. ¿Qué situaciones produce la crisis de esperanza? Sentimientos de desesperanza. Ahora, ¿cómo se expresan esos sentimientos de desesperanza? Bueno, hay varias formas. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo se han venido dando situaciones de crisis de esperanza. Primero, ¿cómo se expresan esos sentimientos? Aparecen como sentimientos de desesperación, angustia. En el libro de Job, en el capítulo 17, en el versículo 13 en adelante, dice lo siguiente Job: si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Job, con su esperanza decaída, como se encuentra, contempla la oscuridad inevitable del Seol. Expresó lo que sentía y lo que creía que el futuro le deparaba. Creía que la muerte estaba cerca,
para destruir su cuerpo enfermo, habiendo perdido a sus hijos y habiendo sido prácticamente abandonado por su esposa, no tenía una razón para él para vivir. No es nada fácil sobreponerse a la muerte de un ser querido. No hay palabra que pueda traer consuelo. Job no solo había perdido su fortuna, sino que había llegado a perder lo que más amaba, sus hijos. Era un padre preocupado por el bienestar de ellos. Dice el libro de Job que él siempre se levantaba y ofrecía cada día sacrificios en favor de sus hijos, por si ellos habían fallado al Señor. Así que él era un padre muy preocupado por ellos. De modo que cuando fallecieron, cuando murieron, entonces ese corazón quedó demasiado desgarrado, demasiado roto. Ahora él se encuentra en una situación difícil de su salud. Ya no están sus hijos amados. Su salud está quebrantada. El mal que sufre está acabando con su vida. Qué terrible escena para este hombre. Decía que la tumba será su padre y los gusanos su madre y su hermana. Ya no le quedaba ningún tipo de esperanza de vida para él. Se le escapaba la esperanza de la vida. Él se preguntaba, en la muerte, ¿quién me verá? El sepulcro tiene el poder sobre todos. ¿Juntos bajaremos hasta el polvo?, se preguntaba él. Entonces, la crisis de esperanza no aparece en los mejores momentos de la vida, sino todo lo contrario, llega en el momento del sufrimiento, en el momento del dolor, cuando la inteligencia y la razón han sido absorbidas por las emociones. Y si éstas no están bajo el control del Espíritu Santo, pueden llevar a desenlaces fatales e inimaginables. De ahí la importancia de poner nuestras emociones bajo el control del Espíritu Santo. Job era un hombre sabio, era un hombre inteligente, racionalmente respetado por muchos. Además, era consejero de políticos, de religiosos. Muchos vivían de su sabiduría y descansaban bajo su sombra. Pero cuando le llegó los momentos más aciagos de su vida, la soledad se apoderó de su ser. Las cosas que había construido con mucho esfuerzo en un momento se destruyeron hasta quedar con las manos completamente vacías. Sin embargo, supo manejar la situación espiritual y racionalmente sin perder el equilibrio. Pero le llegó una segunda etapa de crisis. La primera etapa de crisis estuvo dirigida a destruir todo lo que tenía, a destruir todas las cosas y la familia. La segunda etapa estuvo dirigida a destruir su salud, su estado emocional y su estado espiritual. Esto lo llevó a entender que el mal que se había apoderado de su cuerpo era irreversible y no había ningún tipo de solución. Eso es lo que él había llegado a pensar. Job dice, si hay algo que yo espero es habitar en el reino de los muertos y tenderme a dormir en las tinieblas. Mire hasta dónde estaba su desconsolación de este hombre. Y este era un hombre santo de quien Dios había elogiado su fe, había elogiado su conducta, había elogiado su vida. Con esto está diciendo Job que su mal no tiene remedio. Racionalmente entiende que es momento de aceptar la gravedad de su mal y esperar con resignación el desenlace que traerá este mal. Cuando las emociones toman la razón, escasea la fe y se sumerge en el problema del mal y no ve más allá que el solo mal. Quedarse analizando únicamente los sucesos a través de la razón puede llevarte a la desesperanza. Esto fue el caso de Job. Racionalmente no veía ningún atisbo de salida. Todo estaba oscuro. Los amigos que estaban con él
Elifaz, ¿se acuerda? Bildad y Zofar habían contribuido para analizar su problema desde una perspectiva racional. Desde esa perspectiva, Job se veía inocente porque racionalmente no había hecho mal alguno. No había violado las leyes civiles, por ejemplo, no había violado las leyes de Dios, no había quebrantado los estatutos o los preceptos, ninguno. Tampoco era un mal padre, él había dado ejemplo de ser un buen padre, era un buen marido, era un buen amigo, era un buen ciudadano, pagaba sus impuestos, de modo que las reflexiones y acusaciones de sus amigos no tenían ningún asidero para él. En medio de esta atmósfera reflexiva y de incertidumbre, Job entiende que el paso siguiente que le toca dar es que su cuerpo empiece el proceso de descomposición y los gusanos lo digieran en su tumba. Para Job no había otra esperanza que la muerte. Eso pasa cuando las personas están en desesperanza. Este es el estado emocional de las personas que se encuentran abrumadas por una serie de problemas y dificultades en la vida. Racionalmente, muchas veces no ven ningún tipo de salida por ningún lado. Es decir, no ven ninguna esperanza. Han analizado diferentes posibilidades, pero no las han hallado. Entonces, la desesperación toma control de las emociones que los lleva a tomar decisiones a veces fatales para su vida, su familia o la nación. Bueno, todos hemos sido testigos estos días como el Congreso tomó la decisión. Posiblemente usted esté de acuerdo con eso, pero sin embargo uno se pregunta, ¿fue la mejor decisión? ¿Se pensó en base a la nación? ¿En verdad que se pensó en función de la nación? ¿Seguro que se pensó? Alguien dice, no, pero la corrupción. Obviamente la corrupción no se puede pasar por agua ni tratar con agua tibia. Las cosas tienen que juzgarse, las cosas tienen que darse. Pero la decisión que se tomó, ¿es lo correcto? Bueno, ese se lo deja a usted. Pero por eso digo, por eso estamos diciendo, cuando las personas no ven otra salida racionalmente y según ellos es lo único que queda, entonces pues toman decisiones y vamos a ver las repercusiones que van a tener. Esperamos. Hemos estado orando al Señor y seguimos orando al Señor que todo ande bien, todo camine bien, por el bien de nuestro país, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestros nietos, por el bien de todo, de todo el pueblo en realidad. Cuando las personas pasan por este valle de sombra de muerte, en este valle de desesperanza, son los momentos menos indicados para tomar decisiones, porque las emociones están revueltas. La razón está oscurecida y la sabiduría está en pausa, que requiere sensatez, requiere tranquilidad de espíritu y mesura para tomar buenas decisiones, que lamentablemente estas escasean. Cuando las emociones están desequilibradas, no se toman las mejores decisiones. Job llegó a entender en medio de su dolor que tenía que poner sus emociones bajo el control del Señor. Si quería salir victorioso de su estado de desesperación en que había caído, con el correr de los días y de los meses, siguió enfrentando con decisión el mal hasta que una luz de esperanza se fue abriendo paso poco a poco en medio de una densa oscuridad que había tomado control de todo su ser. Mis amados hermanos y amigos, la crisis de esperanza es una realidad. Ataca no solo a las personas que están lejos de Dios, también atacan a los hijos de Dios en los momentos que menos uno se imagina, y ataca aún a los más consagrados, a esa gente más entregada a Dios, los ataca. Hay que tener los ojos abiertos. Por eso Jesús dijo, hay que velar y orar para no entrar en tentación. Muy bien.
Cuando llegamos al Salmo 88, vemos otro caso. Vamos a ver otro caso emblemático sobre la crisis de esperanza. Ahí en el Salmo 88 dice, encontramos allí, en este libro de los Salmos, se trata de un salmista. Recuerde que los Salmos es escrito por varios salmistas. Uno de los salmistas fue David. Pero vieron otros salmistas que escribieron el libro, que fueron parte de ese glosario de himnos. Entonces, encontramos nosotros aquí a un salmista que escribe el Salmo 88. Este hombre está acostumbrado a exaltar el nombre del Señor, pero en este salmo está desesperado por la situación que le ha sobrevenido. En este salmo podemos ver a este hombre abrumado en una situación que no sabe qué hacer frente a lo que le ha sucedido. Entonces, y sin embargo, uno se pregunta, ¿es un salmista? Es un hombre que todo el tiempo está en la presencia de Dios, disfrutando de la presencia de Dios. Es un salmista, es una persona que está en verdad metida en la presencia de Dios continuamente. Eso es verdad. Muchas de sus canciones fueron compuestas por él mismo, pero le ha tocado vivir un momento difícil, que muchas veces toca a todo ser humano pasar algún momento de crisis en la vida. La crisis de esperanza. Cuando llega la vida, cuando toca tu puerta, entonces, y si no estás preparado para eso, puede ser fatal. El Salmo 88 describe el estado emocional no solo del salmista, sino de todas aquellas personas que están sufriendo situaciones muy difíciles, cuyas emociones no están en su mejor estado. ¿Cómo se sienten las personas que sufren más allá de sus fuerzas, como dice Pablo, que él sufrió? Bueno, miremos el Salmo 88, vamos al verso 3, y miremos cómo se sintió este salmista, y cómo es que a veces usted también se puede estar sintiendo de la misma manera. Ahora, usted me pregunta, ¿es un pecado sentirse así? No es un pecado, porque usted ha sido asaltado por la desesperanza. Pero hay que reflexionar. Usted no puede decir, no, ya no se puede y se acabó. No, hay que darle solución. Y cuando no ve usted una solución racional, hay que buscar una solución espiritual, una solución sobrenatural. Es decir, una solución en Dios. Y en Dios siempre hay una salida. Mire, ¿cómo se sentía? Verso 3. Dice aquí que se sienten cansados de los males que le han venido con frecuencia. Se sienten cerca de la muerte. El verso 4 dice que sienten que serán uno más que llega al sepulcro. Están sin fuerzas para seguir luchando en la vida. Así se sienten cuando ya ha llegado la desesperanza. Se consideran como abandonados entre los muertos. Se sienten completamente olvidados y abandonados a su suerte. Creen que Dios los ha puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos de oscuridad. Cuando las personas están pasando momentos difíciles, es el momento entonces que uno cree que todo el mundo lo ha abandonado. Este salmista describe el cuadro de su lamentable situación presente, lo prolongado de su aflicción, el terror indescriptible que se ha apoderado de él, el verse abandonado por los familiares y amigos, a lo que se ha de añadir el convencimiento de que Dios se ha olvidado de él, hace que brote incontenible uno de los más desgarradores gritos, cuando dice, mis amistades son las tinieblas. El salmista en su depresión, allí en su angustia, en su soledad, piensa que ha perdido todo. Y entonces él dice, mis únicas amistades con quien yo puedo tener relación es con las tinieblas. Estas palabras
¿Qué expresan? Expresan su total desconsuelo, su profundo vacío existencial. Algunos creen que ya no tienen razón de vivir. Algunos creen que ya no hay razón para seguir en la vida. Obviamente esos son vacíos existenciales. La amenaza de la muerte y el terror que inspira crean una atmósfera de total desolación y desesperanza. El salmista no espera ser salvado ni de la muerte ni del destino posterior que le aguarda. Ese es el estado que se encuentra. Y es un salmista. Entonces hay situaciones que uno pasa, aun cuando uno anda en el camino del Señor, hay situaciones que te asaltan. Y hay que tener cuidado de eso. Cuando llegamos al libro de Eclesiastés, ahí encontramos otro suceso de la desesperanza. Y aquí estamos hablando ya del sabio Salomón. Dice en Eclesiastés capítulo 2, versículo 17, dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. En la Biblia, en la traducción, la Biblia palabra, así se llama, en esa traducción lo traduce este verso de la siguiente manera. Dice: llegué a odiar la vida, pues me disgustaba cuanto se hacía debajo del sol, porque todo es pura ilusión y vano afán. La reflexión que hace el sabio Salomón sobre lo fugaz de la vida lleva a concluir que debajo del sol la vida es laboriosa, que las cosas que se adquieren con mucho esfuerzo y mucha dedicación, al final no tienen sentido, pero que al final de la jornada, dice, son intrascendentes. ¿Será posible que todo lo que hemos logrado en la vida, será posible que todo lo que hemos alcanzado en la vida, será posible que todo lo que hemos construido en la vida sea intrascendente? Dice aquí, es pura ilusión, es pura vanidad, no te asegura nada para el mañana. De modo que si no invertiste tiempo para la eternidad, habrás vivido solo una mentira. Y eso es triste, hermanos. Eso es triste, vivir una mentira. Lo diré de otra manera. Si viviste en este mundo pensando que esta era la única vida y que fuera de ella no hay otra, viviste un engaño. Porque cuando te encuentres en el umbral de la muerte, te darás cuenta que la vida ilusa que te construiste se irá apagando juntamente contigo, y que al ingresar al mundo venidero entrarás con las manos vacías. Invertiste el poco tiempo que se te dio solo para edificar una vida temporal que estaba lleno de fantasías y de mentiras. Este sabio, que lo tuvo todo, que no le negó nada a sus ojos, que se consintió a sí mismo, finalmente reconoce que las personas poseen la capacidad de autocrítica y que es momento de hacer un alto en la vida para evaluar el rumbo que se ha tomado. Si algo no está bien, entonces es momento de virar en la dirección de cara al futuro, es decir, de cara a la eternidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces es muy importante lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros tratando de entender aquí? Que el primer sentimiento que produce la desesperanza es la desesperación. Eso es lo primero. El primer sentimiento que produce la esperanza es la desesperación. Entonces ya lo vimos en Job, cómo se produjo esa desesperación, y en este salmista, cómo se produjo la desesperación, y también ya lo vimos en el sabio Salomón, cómo se produce, ¿no?, la desesperación. Él entiende que todo, al final, todo su trabajo se va a hacer nada. ¿Qué más? Entonces, el primer sentimiento es desesperanza. ¿Y cuál es el segundo sentimiento que produce la desesperanza? Es un sentimiento de ser abandonado por Dios.
Ahí en el Salmo 88, que habíamos visto anteriormente, pero versos más abajo, dice en el verso 7, dice lo siguiente: sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Mira lo que dice: sobre mí reposa tu ira, y me has afligido. El salmista cree que su desdicha se debe a que Dios ha descargado su ira sobre él y que su aflicción es producto del obrar de su Creador. Ese es un sentimiento de considerar que Dios lo ha abandonado, pero no solamente lo ha abandonado, sino que también ha traído un mal sobre él. Y así se sienten muchas personas. Sienten que Dios no los escucha, sienten que Dios no lo oye, sienten que Dios no está a su lado, sienten que Dios, o creen que Dios ha traído todo ese mal. ¿Y eso por qué? Porque hay un sentimiento de abandono. Luego el verso 8 dice: has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mira lo que dice: has alejado a mis conocidos. ¿A quién está diciendo? Está diciendo Dios: tú has alejado a mis conocidos. ¿Qué más? Me has puesto por abominación de ellos. ¿De quién? De los conocidos. Ahora, ¿qué estoy entendiendo? Que posiblemente este salmista le llegó alguna lepra. Porque la única manera de ser una abominación era cuando una persona era leprosa. Y por eso decía: inmundo, inmundo, inmundo. Y posiblemente llegó a una situación como esa. Entonces, por eso, y él va a decir: Dios, yo viví solamente para ti, pero mira lo que me pasó, mira lo que me sucedió. Tú hiciste esto. Así se sienten las personas. Así hay gente que se siente que Dios le trajo desgracia a su vida. En el verso 14 dice: ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de ti tu rostro? ¿Ah? Aquí está diciendo: tú desechas mi alma, no la quieres, la tiras, la has tirado fuera. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿Cómo se encuentra la persona? En el verso 15 dice: yo estoy afligido y menesteroso, desde mi juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. ¿Ah? Desde la juventud, dice, he llevado tus terrores. ¿Qué está diciendo? Yo soy producto, dice, o llevo consecuencias terribles de ti. ¿Será posible que una persona que sirve a Dios, que ama a Dios, se encuentre en ese estado? Sí. Verso 16. Pero dice: sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Versículo 18. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. ¡Wow! ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué cosa tan desalentadora está pasando esta persona! ¡Qué cosa tan tenebroso, tan oscuro ha llenado su vida! Lamentablemente, así hay personas que se sienten o creen que Dios los ha abandonado, pero que no solamente los ha abandonado, sino que ha traído toda la desgracia hacia ellos. Ahora, uno se pregunta: ¿es verdad que Dios ha traído toda esa desgracia? No, así se sienten las personas. Así hay personas que se sienten de esa manera. Entonces, el primer sentimiento que produce la desesperanza es la desesperación. El segundo sentimiento que produce es el abandono, que Dios lo ha abandonado. Sienten que Dios lo ha abandonado. Hay un tercer sentimiento, que es un profundo deseo que termine la vida. ¿Sabe que hay personas que piensan que cuando están en esa situación de desesperanza, en crisis de desesperanza, entonces ellos prefieren morirse? Prefieren morirse. Y mire lo que vamos a ver algunos personajes, ¿ya? Elías, por ejemplo. ¿Se acuerda del profeta Elías? Claro, todos sabemos del gran profeta Elías, el poderoso profeta Elías. Ahí, en 1 de Reyes 19:4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, que dice, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová,
quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Qué había pasado con él? La esposa del rey lo había amenazado de muerte. Y obviamente él salió de la ciudad y se fue. En esa situación él pensó que esa mujer que la reina le iba a encontrar, pensó que la esposa la iba a encontrar y sus soldados lo iban a matar. Cayó en un estado depresivo, en un estado donde él deseó morirse. Y hay personas que, otras volvemos a esto, que racionalmente no encuentran salida. ¿Y cuál es la salida? Dicen, mejor es morirse. Señor, ¿sabes qué? Mejor quítame la vida. ¿Por qué tengo que estar siempre escondiéndome por aquí, escondiéndome por acá, sufriendo este peligro, sufriendo el otro peligro, sufriendo y más acá? ¿Por qué siempre tengo que estar en situaciones tan penosas, tan graves como estas? ¿Por qué tengo que estar así? Bueno, pues hay situaciones que el hombre, Dios, nos está llevando, y ya les dije en algún momento, que los problemas de la vida nos sirven para madurar. Pero el problema es que cuando el problema nos encuentra, y nos encuentra desarmados, no nos encuentra enganchados completamente en el Señor, o algo así, entonces uno llega a desalentarse, a desanimarse, porque somos personas. Porque el ser humano tiene la tendencia a eso, a quebrarse. Pero no solamente fue Elías. Ahora escuchemos a Moisés. Miren lo que va a decir Moisés a Dios. En Números capítulo 11, versículos 14 y 15, va a decir, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Este pueblo me cae demasiado pesado, demasiado. Y si así lo haces conmigo, tú conmigo, le dice Moisés a Dios, te ruego que me des la muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿Qué le está diciendo? Si yo he hallado gracia ante tus ojos, mátame, quítame la vida, ya no soporto toda esta carga, toda esta presión. Tengo una profunda presión, tengo una tremenda responsabilidad. Y mira, y por acá se rebelan, y por aquí también, por acá también hay brotes de descontento, por acá hay brotes de murmuración, por acá hay otros brotes de incredulidad. ¿Qué pasa? Este pueblo, un día me van a matar. Mejor mátame tú. ¿Por qué tengo que estar apedreado por ellos? Señor, quítame la vida. Y se acabó el asunto. Cuando uno siente el peso de algún trabajo, de alguna responsabilidad, cuando uno siente la responsabilidad que lo abruma, entonces a veces dice, ya debo terminar todo. Y es así, hermano, a veces las muchas responsabilidades, los muchos compromisos a uno le lleva a situaciones de estrés, de agotamiento total. Y a veces cuando uno llega a esa situación, uno dice, ¿verdad? Ya aquí no queda más que mejor, es morirse. Bueno, entonces, hay personas, y podemos ir hablando de otros, hay personas, en verdad, que viven en esta situación. Entonces, aquí vemos tres cosas que producen la desesperanza. Tres sentimientos que producen la desesperanza. La primera, desesperación. La segunda, sentimiento de abandono de Dios. La tercera, un deseo de morirse. Un deseo de morirse. Señor, acórtame la vida. Eso sucede cuando la persona está en desesperanza. Bueno, pero esto nos lleva al segundo punto de nuestro sermón. Toda desesperanza tiene un desenlace. Es decir, tiene que haber una solución. Entonces, el desenlace de la falta de esperanza sería el segundo punto de nuestro sermón. El desenlace de la falta de esperanza. La desesperanza te va a llevar a tomar una decisión en la vida. Hay personas que han tomado decisiones extremas en su vida porque no encontraron otra salida que no sea el suicidio.
En la Biblia tenemos casos extremos de personas que atentaron contra su vida. Ahora, es un desenlace. Para muchas personas, terminar con el problema es quitándose la vida. O para muchas personas, acabar con lo que pasó, con lo que sucedió, es atentando contra su vida. Pero la pregunta ¿es la mejor solución? Usted puede decir, bueno, si ellos consideran que así es así. Pero ¿es así? En la Biblia, por ejemplo, tenemos casos que tomaron esas decisiones trágicas. Vamos a mencionarlo a tres personas. Y personas que supuestamente tuvieron ciertos protagonismos en la vida. Por ejemplo, en 2 Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 23, encontramos a Aitofel. Aitofel fue el consejero principal del rey David. Dice que era un hombre tan sabio, pero tan sabio, que todos los consejos que él daba era como que si fuera Dios mismo hablando a través de él. Era un hombre muy sabio. Pero ¿qué dice allí el versículo 23? Dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Qué pasó con este sabio? ¿Qué pasó con este consejero? ¿Qué pasó con esta persona que solía dar consejos para los momentos más críticos de la vida? Para los momentos más aciagos de la vida. Vamos a Aitofel, él tiene una salida. Y la gente venía y Aitofel tenía la salida. Y cuando las situaciones, como cuando no se encontraba, cuando todo era tenebroso, cuando todo era oscuro, vamos a Aitofel. Llegaban a Aitofel y Aitofel tenía una luz para ellos. Pero ahora sus emociones atraparon su razón. Ahora sus emociones lo sedujeron, lo secuestraron su razón. Secuestraron su fe. Secuestraron su esperanza, secuestraron su confianza. Hermanos queridos, si nuestras emociones no están en el Señor, usted puede ser atrapado por sus emociones. Gente inteligente, gente sabia, se ha ido como por un tubo, porque fueron atrapados en sus emociones. Hay que dejar que las emociones estén en Dios. El segundo caso que vemos es el caso de Zimri. En el libro de Primera de Reyes 16-18 dice, más viendo Zimri, tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa y así consiguió y murió. ¿Qué pasó? Había sido un comandante, había dado un golpe de estado y entonces cuando el ejército vino a pedir cuentas por qué había hecho eso, viendo que no podía luchar con el poco ejército que tenía, entonces se prendió fuego a la ciudad y se mató. Otro personaje del Nuevo Testamento, que ustedes lo conocen, que conocemos bastante de él, es Judas. Judas, después de entregar al Señor y viendo que se había escapado de sus manos, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. No encontró otra salida y se ahorcó. Entonces, es terrible, hermanos queridos. Entonces, vamos a ir descendiendo un poco ya. Entonces, ¿cuál es el desenlace que debe tener una persona? Unos optan por el suicidio. ¿Esa es la mejor solución? No, no es la mejor solución. ¿Logró algo Aitofel con eso? No, se mató. ¿Logró algo con eso Zimri? No, se destruyó. ¿Logró algo con eso, con esa actitud? ¿Murió como un héroe Judas? No. La pregunta es ¿por qué? Porque no fue la mejor decisión. Hay que tomar las mejores decisiones y para eso hay que aprender a confiar en Dios. Y lo segundo es eso. El segundo desenlace, la segunda solución, o digamos la solución correcta, la solución ideal, la solución que todas las personas debemos tener, es la decisión de confiar en Dios. Mi querido, usted decida confiar en el Señor.
Cuando dejamos que nuestras emociones sean controladas por el Espíritu Santo, entonces la sensatez volverá a la vida y la calma y la paz que trae el Espíritu traerá a nuestra alma, y nuestra alma, cuando tenga paz, va a tomar las mejores decisiones. Un alma revuelta, un alma agitada no va a poder tomar buenas decisiones. Entonces, miremos cómo sucedió. Volvamos otra vez a Job. Cuando miramos a Job, vamos a ver dos personajes. Podemos tomar a otros, pero por el tiempo vamos a tomar solamente a dos. Job tomó la decisión de confiar en Dios. ¿Se acuerda que en el capítulo 17, habíamos visto ya en los primeros puntos, vimos ahí a Job en el capítulo 17 hundido en un hoyo de la desesperación y la desesperanza? Para él ya no había visos de vida, todo estaba acabado, solo el sepulcro, la descomposición de su cuerpo y los gusanos era su única esperanza. Pero cuando llegamos al capítulo 19 de Job, encontramos a un Job que está cambiando, porque una luz de esperanza ha comenzado a tomar posesión en su vida. Entonces a este hombre en el capítulo 19 le sale un grito de esperanza, que también es conocido este grito en el capítulo 19:25, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por sí mismo. Mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esta exclamación en medio de la desesperanza que ronda en el ambiente produjo un impacto allí en los presentes por las palabras que brotó, que salió de adentro de su ser. ¿Qué salió? Algunas cosas. Primero, reconoció que su Redentor estaba vivo y él no debía estar en esa situación de desesperanza. Segundo, entendió que su Redentor se podía levantar aún del polvo para ayudarlo. Reconoció que su cuerpo de todas maneras sufriría la muerte, pero tiene la esperanza que en su cuerpo él verá a Dios. Él mismo lo verá, no lo contarán, lo verá con sus propios ojos. Su esperanza está en Dios, aunque su corazón está que desfallece por su dolor. Él ha decidido seguir confiando en Dios. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Él ya estaba diciendo: el sepulcro es mi papá y los gusanos es mi mamá y mi hermana. Pero ahora dice: no, mi Redentor vive. Así es cuando uno comienza a confiar en Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 42, Job está convencido que en un ambiente racional se dicen muchas cosas, a veces sin entender lo que se dice, pero cuando se recupera el equilibrio espiritual, entonces la esperanza vuelve a fluir y reconoce su estado ante Dios, y eso fue lo que hizo Job. ¿Qué hizo Job? Respondió Job a Jehová y dijo, mire lo que dice Job 42, del 1 al 6, vamos a resumir allí. Dice: yo reconozco que todo lo puedes. Y eso es cuando uno pone su esperanza en Dios. Lo primero que una persona que pone su esperanza en Dios es reconocer que Dios puede darle la salida independientemente en el estado de que Él venga, independientemente de la situación que se encuentre o lo difícil que sea el problema o lo complicado que sea lo que esté pasando. Es saber que Dios todo lo puede. Y Él dice: yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba, dice, lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando se tiene esperanza en Dios, todo tiene salida. Aún lo más oscuro y difícil o imposible que parezca. El mal de Job era irreversible, es verdad, pero para la razón humana era irreversible, pero no para Dios. Job llegó a entender que Dios
todo lo podía y que nada era imposible para Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Dios por Job si él llegó a entender y a confiar tanto en Dios? Bueno, en el versículo 42, en el verso 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Así de sencillo lo hizo Dios. Él oró por sus amigos y Dios le quitó la enfermedad. Lo que era irreversible racionalmente para las personas y para la medicina de ese tiempo, lo que era irreversible su muerte, Dios lo hizo sencillo, lo quitó su aflicción. Punto. ¿Y qué más? No solamente le quitó la enfermedad y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. ¿Qué más? Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Versículo 7. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, y las mejores hijas. No hubo hijas más hermosas en toda la tierra que las hijas de Job. Después de esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió viejo y lleno de días. Cuando usted confía en Dios y cuando usted se siente en la lona que ya no hay salida, usted solamente espere en el Señor. Espere. Pero tiene que tener el convencimiento que Dios todo lo puede. Cuando él llegó a entender que Dios todo lo podía, se aventó a los brazos de Dios. ¿Sabe, querido? Abandónese en los brazos de Dios. Hay quienes que se abandonan a los brazos de la muerte, se van al suicidio. Pero hay otros que se abandonan en los brazos de Dios. Abandónese. Hay ganancia para los que se abandonan en los brazos del Señor. ¿Qué estás pasando? ¿Cuáles son tus tormentos? ¿Cuáles son tus dolencias? ¿Cuáles son tus quebrantos? ¿Cuáles son aquellas cosas que piensas que no hay salida? ¿Y sabes por qué piensas así? Porque te ha atrapado la desesperanza. Estás en una crisis de esperanza. Tienes que salir de allí. Tienes que salir de allí. ¿Y cómo sabes y cómo sales de ahí, de esa crisis? Como hizo Job. Decidir confiar en Dios. Porque la desesperanza te va a traer una salida. Un desenlace final. ¿Y cuál es? O te suicidas, como en el caso de los que ya los vimos. O te vas a los brazos de la muerte. O te vas a los brazos de Dios, que en los brazos de la vida. Mi querido, mi consejo es que usted se aviente a los brazos de Dios. Allí en esos brazos siempre hay seguridad. ¿Lo quiere hacer? Cierre sus ojitos allí. Si se pone de pie, le voy a agradecer. Ay, Señor amado, es la gracia del Señor. Por eso cantamos. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu salvación. Solo por gracia, Dios, me alcanzaste, me llamaste. Solo por gracia. Porque Dios sabe que muchas veces estamos en la lona y es su gracia que nos alcanza. Cierra los ojitos allí y dígale a Jesús las siguientes palabras. Dígale: Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Tú sabes el estado espiritual en que me encuentro. Tú sabes la desesperación en que me encuentro. Es terrible la desesperación. Es angustiante. Dios, aquí estoy en esta hora, delante de ti, para tomar la decisión de abandonarme en tus brazos. Prefiero creer en Dios. Prefiero abandonarme en los brazos de Dios. Creo que Dios tiene la salida para
todos los problemas, para todas mis angustias, para todas mis debilidades. Creo que Dios tiene la salida. Me aviento, me sumerjo en los brazos de Dios. Toma mi vida, redímela por tu gracia. Dios, yo me someto a ti. Yo me arrepiento de todos mis malos actos. Me arrepiento por haber desconfiado de ti, o por haberte acusado, o por creer que me has abandonado. Perdóname, era mi desesperanza. No sabía que la desesperanza me había provocado sentimientos contra ti, sentimientos amargos. Perdóname, aquí estoy y ayúdame. Yo decido caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, mi querido. Si usted ha hecho esta oración allí con un hermano que está cerca de usted, dígale qué es lo que tengo que seguir haciendo en el camino de Dios. Ellos le van a indicar inmediatamente qué es lo que tiene que hacer. Que el Señor lo bendiga y cada día, cuando pasa momentos así, aviéntese a los brazos de Dios. Que Dios lo bendiga mucho. Ningún poder, ninguna paz me arrebatará, me arrebatará. Alabado sea el Señor. Sé que la oración que ha hecho el pastor César Martel ha sido poderosa, porque a partir de ahora los sentimientos de desesperación, de abandono y de depresión han sido llevados a la cruz del Calvario, porque hoy usted y yo hemos decidido abandonarnos en los brazos de nuestro Señor, de nuestro Dios. Ahora vamos a ofrendar, vamos a diezmar y vamos a dar para la obra misionera de lo que hemos consagrado en estos días para nuestro Dios. Lo podemos hacer de manera tradicional, como es habitual. Allí lo que vamos a depositar ahí en ese alfolí que usted como familia ha preparado, o también lo podemos hacer a través de las cuentas de la iglesia que ahí aparecen en pantalla. Permítanme orar por lo que en este día se ha recogido. Vamos a presentarlo delante del Señor, todas las bendiciones que se han recogido. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu provisión. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por suplir siempre nuestras necesidades. Gracias por darnos la fuerza. Gracias, Señor, por darnos las habilidades para que nosotros podamos siempre, Señor, generar ingresos. Todo viene de ti, Señor. Tú nos das el pan de cada día. Estas ofrendas, los diezmos, las promesas de fe para la obra misionera, las presentamos delante de ti con un corazón alegre, con un corazón generoso. Señor amado, que tú puedas bendecir a cada familia dadora, que tú puedas bendecir a cada persona, Señor, que con un corazón de adoración, Señor amado, da lo que tú nos das. Tú eres quien nos das, tú eres quien nos bendices, tú eres quien nos provees cada día, Señor. Bendice a tu iglesia, que estas ofrendas se multipliquen para que tu obra, Señor, siga avanzando, para que tu palabra se siga extendiendo hasta lo último de la tierra. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amigo, amiga, si tienes interés de buscar más del Señor, por favor escríbenos ahí en el formato que aparece en la pantalla y estamos aquí para poder ayudarte. Muchas gracias a todas las familias cristianas, muchas gracias a la iglesia por conectarse a nuestras transmisiones. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de compartir este mensaje. Dios me les bendiga grandemente. No se olviden nuestro lema: manos a la obra hasta terminar toda la obra. Quinquenio de clamor para la multiplicación de las FMs
y expansión misionera. Iglesia, les amo, les extraño mucho. Quédense ahí porque continuamos con Higuín Virtual y Semillitas de Amor. Bendiciones. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Venció el pecado, venció la muerte, su nombre es grande, su nombre es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios, Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar. Ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Es quien gobierna nuestros caminos y nos adopta como sus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, es quien gobierna con su justicia esplendorosa, es su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno, 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 solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz,
solo por gracia